poder compartir juntos este último tramo del día para poder aquietarnos, relajarnos después del ajetreo de toda la semana y poder pensar en los temas que nos interesan y que nos inspiran, el de esta noche en particular, la salud mental y las redes sociales. Nos vamos a hacer muchas preguntas en torno a esta cuestión, nos va a ayudar a responderla nuestra invitada ya asidua al programa. Yo creo que una vez al año nos encontramos y charlamos, y sacamos conclusiones muy jugosas, y queremos por supuesto sus comentarios y sus preguntas. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación, el 11 2777-0000, y como siempre aclaramos, si usted nos está escribiendo desde el exterior, cosa que sucede habitualmente, más 54 911 2777-0000. Ya estamos listos para recibir los mensajes, las preguntas que irán surgiendo seguramente a lo largo de la charla con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida, Edith Mongeau. ¿Qué tal, Edith? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí, como siempre, compartir este espacio tan lindo de La Puerta Abierta. Lo mismo digo. Y aclaramos que sos Edith Sinache. Edith Sinache, tal cual. Muy bien. Bueno, Edith, un gusto poder charlar sobre estas cuestiones. A ver si vos estás de acuerdo con esto que se me ocurría en estos días pensando en este tema. ¿Podemos hacer una analogía entre las redes sociales y el fuego? Porque si yo me pregunto si el fuego es malo o es bueno, puede haber diversas respuestas. El fuego me ayuda a calefaccionarme en un día de mucho frío, me ayuda a calentar una rica comida, pero ese mismo fuego puede incendiar una casa. ¿Sí? ¿Puede suceder lo mismo con las redes sociales? Sí, totalmente de acuerdo, Esteban. Creo que es muy correcta la analogía, porque las redes sociales nos permiten el avance en muchas áreas tecnológicas, incluso mucha gente económicamente, a través de emprendimientos, han tenido tremendo éxito al poder difundir en las redes sociales su producto. Y así que vemos que es algo que la vida, la sociedad, los avances nos ha traído la digitalización, pero la realidad es que el mal uso de esas redes sociales tiene grandes perjuicios, como vos dijiste, para anunciar el tema que nos reúne hoy, la salud mental. ¿Y por qué la salud mental? Porque la salud mental se ve notablemente dañada porque el uso excesivo de las redes sociales produce una hipersecreción en una hormona que nosotros tenemos que se llama dopamina, que es la hormona que nos produce alegría y estás diciendo que nos afecta físicamente. Físicamente. La dopamina altera notablemente el cerebro, porque altera la comunicación entre las células, que sería la plasticidad celular, a la neuroplasticidad, que es una característica innata que tenemos en nuestro cerebro, que es fantástica, pero eso la altera, y altera también todo nuestro sistema interior, creando depresión, creando situaciones como ansiedad, y bueno, eso nos trae perjuicios a nivel neurológico y a nivel cognitivo, que es distinto, ¿no? Porque cuando hablamos de nivel neurológico hablamos de nuestro cerebro. La parte neurológica es todo lo que podemos ver, por ejemplo, nos hacemos una resonancia magnética. Correcto. Y vemos órganos, lo que es medible, cuantificable en laboratorios clínicos, cuando nos hacen un laboratorio, todo lo que se ve, se puede comprobar de alguna forma, esa es nuestra parte neurológica. Que se ve dañada notablemente cuando nos sucede esto al cerebro. Por la hipersecreción de dopamina, las células de nuestro cerebro se alteran, eso notablemente hace una predisposición a la parte cognitiva. Es como el hardware y el software de una computadora. Una es la parte física, los cables, el input, los programas. Y el otro, que sería la parte cognitiva, sería el funcionamiento. Correspondería a lo que nosotros conocemos como las
las funciones psicológicas superiores. Afectan la atención, por consiguiente afectan la concentración, ya nos damos cuenta para dónde va el perjuicio. También eso perjudica en la memoria, porque el tema de lo que hacen las redes sociales, el uso excesivo y pasar, scrollear, la información, digamos, repetitiva y tan automática que se da, ¿qué es lo que hace? Que los chicos, nosotros, vayamos teniendo una memoria fragmentada, lo que hace que también se altere el pensamiento y tenemos un tipo de pensamiento acelerado, que todo lo que quiero lo quiero ya y no puedo esperar. O sea que es grande el perjuicio. Estoy leyendo de que ya varios países, aquellos que incluso se destacan por su educación de avanzada, como por ejemplo los nórdicos, están restringiendo el uso de celulares en clase. Algunos, me lo decías vos hoy, incluso algunos están volviendo al papel, ¿no? Exactamente. Hay un sistema de evaluación internacional, que es la evaluación PISA, no tiene que ver con la redonda de mozzarella, no. No, ni con la torre. No, ni con la torre ninguna. Italiana. Son las siglas de un estudio que se hace en 80 países. Ajá. Está incluido Argentina. Es un estudio que se hace cuando los chicos tienen 15 años, eligen esa edad donde terminó la educación para la mayoría de los países obligatoria. Y es un examen, no que digamos va por el lado conocer datos históricos, no, si bien tiene que ver con matemática, con digamos, evaluaciones de todo lo aprendido, lo que se busca en este tipo de evaluación es cómo los conocimientos los chicos los pueden aplicar con situaciones hipotéticas en los cuales para resolver tienen que usar su propio razonamiento. Bueno, ¿se hace a nivel internacional esto? A nivel internacional, 80 países están incluidos. Y bueno, después de esos estudios en los cuales no solo se estudia el rendimiento de la comprensión lectora, de la capacidad que el chico tiene frente a la lectura, sino que hay un equipo interdisciplinario que hace que se esté estudiando el medio social, los papás, etcétera. Y bueno, ahí salió que el 80% de los alumnos confesó que realmente tener el celular en el aula le genera distracción permanente. Y eso biológicamente tiene una respuesta, porque lo que yo hago, lo que hace mi cerebro frente a esa notificación que quiero ver, esa cosa que me lleva y veo tal cosa y veo tal otra, eso me desenfoca de tal manera que cuando tengo que volver a lo que está diciendo el profesor, no logro focalizar la atención, con los consiguientes problemas en el aprendizaje y en la memoria, que son funciones superiores de nuestro cerebro que son imprescindibles para el alumno. Entonces, realmente, después de esas evaluaciones, muchos países, silenciosamente y muy de a poquito, yo tengo una amiga en Suiza que me dijo que ya lo está viendo con sus hijos, el hecho de que se está volviendo al papel, se está volviendo al libro, porque es volver un poco a la realidad. Claro. Porque esto de vivir en medio de un mundo digital con emociones totalmente a veces sin fundamento, nos hace escapar de una realidad y vivir en una irrealidad. Y de pronto vivir en una irrealidad que tal vez los adultos tenemos los elementos dentro de nuestro cerebro como para diferenciar la realidad de lo ficticio que puede ser lo que encontramos en las redes sociales. Pero ellos no. Ellos no. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué ellos están tan perjudicados en esta área? Porque el cerebro es un órgano que se termina de completar y de madurar a los 25 años. Y el cerebro madura y se desarrolla desde atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa?
adelante de nuestro cerebro, la zona prefrontal, es una zona fundamental para lo social, para los juicios de valor, para el tomar decisiones. Todo aquello para lo cual no están desarrollados aún. No están desarrollados. Y, por ejemplo, los chicos entre los 10 y 12 años tienen cambios en su cerebro de hipersensibilidad de receptores a la dopamina. Porque acá la estrella se llama dopamina, es real. Bueno, los chicos entre 10 y 12 años tienen una multiplicación en su cerebro de receptores de la dopamina. ¿Qué hace? Eso da una necesidad cada vez mayor de ese deseo de estar aferrada a esa realidad, pero como muchas veces ellos no tienen por ese tema maduro totalmente todo su esquema mental, ¿qué le pasa? Frente a una situación no sabe diferenciar lo real de lo ficticio. Yo recuerdo una vez un paciente que era un preadolescente que una vez me relataba un incidente con su mamá, diciendo que su mamá estaba con los jueguitos y de pronto su mamá lo mandó a que abriera la puerta porque venía el padre, no sé quién. Y con la angustia que me contaba, me tuve que levantar para abrir la puerta y me mataron. Claro. Pero la angustia que tenía ese chico porque lo mataron en el juego. Que uno hubiese dicho es apenas un juego. Exactamente. Claro. Y lo que pasa que también en el cerebro lo que está inmaduro a esa edad es áreas como el hipocampo, que está adelgazada, las paredes de los chicos todavía, el cerebro prefrontal tiene sus paredes adelgazadas también aún. ¿Y qué pasa? Todo lo que es el uso digital incide para eso. Entonces, ¿qué pasa? También la amígdala. Hiperestimula la amígdala. ¿Te acuerdas que hemos hablado sobre el estrés? Me acuerdo. El estrés se produce por estimulación de la amígdala, es en un intento de lucha o huida cuando una persona se siente amenazada. ¿Qué pasa? El chico se siente realmente amenazado. Amenazado cuando alguien obviamente no cumple las expectativas que él espera, a veces con algo que no le ponen el like, no le ponen el me gusta, y al amigo le ponen el me gusta, y por qué no. Y aparece la comparación también. Claro, y el chico lo toma como real, algo que muchas veces es ficticio, ¿no? Hago un paréntesis, y con esto que acabas de describir especialmente sobre las redes en el ámbito escolar, digo, qué desafío para los docentes también, ¿no? Yo le expliqué a mi hijo que terminé la secundaria en el año 90 y tuve un celular, pero no este celular, el celular con el cual hablábamos por teléfono 9 años más tarde, ¿no? Y digo, él ya atravesó, hoy está en la universidad, pero ya atravesó toda la etapa de la primaria y de la secundaria con el celular como una extensión de su propia mano. Claro. Digo, qué desafío para los docentes, ¿no? Poder captar la atención en medio de tantos estímulos. ¿No? Totalmente, Enorme. Totalmente. Esto me lleva a preguntarte, ¿estamos frente o nos encontramos frente a desafíos o problemáticas que eran impensadas hace 3, 4 décadas? Sí, totalmente. No nos imaginábamos esta No nos situación. imaginábamos eso, no sabíamos que íbamos a tener, que la vida iba a transcurrir dentro de estos carriles. Y hay temas de los que ni se hablaba, por ejemplo, el phabbing, que es una palabra que viene de la conjunción de phone en inglés, teléfono, y ignorado. O sea, la persona muchas veces se siente ignorada. ¿Por qué? Porque el otro está con el celular o tal vez no está con el celular, pero escucha el clink de la notificación y va al celular y dice, seguí hablando, vos seguí hablando que yo te escucho. Y se siente ignorado el otro. Y bueno, eso daña vínculos de pareja, daña vínculo entre padres e hijos, y esas palabras no existían antes, como el FOMO. FOMO viene de las palabras fear of missing out, o sea, el miedo a perderse, a quedarse afuera. El chico necesita recurrir a las redes sociales, y los grandes a veces también, para no perdernos nada. Es como preguntarse qué pasa
¿qué pasa si yo no estoy mirando? Me voy Sí. a quedar fuera. Sí. Quedo fuera del grupo. Desarrollamos un programa con un colega tuyo. Así es. Sobre el, ahora que lo mencionás y que lo describís, sobre el FOMO, sí. Sí, porque es impresionante. El sufrimiento Claro. que causa, ¿no? ¿Creés que esto le pasa solamente a un adolescente? ¿Le puede pasar a un adulto? También. Lo duro es que los adultos, lo que yo veo, muchos adultos están suplantando el social, lo el área social. social, el juntarse, porque muchas veces se sienten más cómodos en casa, a veces se atraviesan en la vida momentos difíciles, de dolor, de incomprensión, y el celular es una forma de entretenerse, Claro. de encerrarse, de no sentirse invadido, pero es totalmente nocivo porque hoy está en el ranking de los factores que ayudan a nuestro mejor desarrollo cerebral aún en la vejez, especialmente en la vejez, La vida el social. hecho de juntarse, la vida social. O sea que es solo ese tema nos habla de lo nocivo que es no guardar el celular a tiempo. No hablemos de que no lo usemos, porque hoy en día pagamos con el Sí, celular, trabajamos. trabajamos Yo con el lo utilizo celular, mucho para trabajar, claro. queremos llegar a algún lado y que tengo el auto y el celular, o Obvio. sea, es una realidad, como es el fuego, como dijiste Sí, vos, claro, ¿no? claro. Vos sabés que mi esposa el otro día salió de casa a hacer actividad física y a los 5 minutos vuelve. Dice, me olvidé el celular. Le digo, ¿pero para qué lo necesitas? Pues si no, no puedo entrar al gimnasio. Claro, Tienen un código claro. que lee. O sea, Claro. bueno, esto mismo pasa en la universidad, en muchísimos Tal ámbitos, cual. ¿no? O Tal sea, cual. es como un elemento sumamente necesario, ¿no? Sí, tal O sea, cual, tal cual. Enormemente. Ahora, Edith pensaba hoy, ¿cómo afecta en algunos adolescentes, vos quizás lo confirmes o sumes a esto adultos también, la imagen de sí mismos cuando empiezan a navegar en las redes, ¿no? Puede, por ejemplo, lo que un adolescente observa allí, porque es muy llamativo que lo que uno observa en general son cosas lindas, ¿no? Ujú. Yo observo allí personas agraciadas, ¿no? En todo sentido, Carilindos, carilindos, situaciones felices. felices, absolutamente, están volando por el mundo generalmente, ¿no? No veo siempre personas desfavorecidas. Digo, cuando un adolescente entra en este ámbito, ¿puede verse afectada la imagen que él tiene de sí mismo? Sí, por supuesto, porque hay otras personas que muestran justamente lo mejor de sí, y muchas veces el chico cree que eso es lo real y que entonces problemas en mi casa tengo yo solo, o solo en mi casa hay problemas, entonces en que estoy en disminución de condiciones en relación al otro, Claro. porque le cuesta entender que las redes sociales tienen un gran porcentaje de irrealidad. Si bien hay cosas que son reales, generalmente la gente lo usa, como dijiste vos, para mostrar lo mejor de uno, que en cierta manera en la otra cara de la moneda ocultar lo que no quiero que se sepa. ¿Y cuáles dirías vos, además de verse afectada la imagen de uno mismo, el riesgo de creerle a las redes, ¿no? El otro día alguien me decía, ¿viste que sucedió esto o aquello? Y le digo, ¿dónde escuchaste eso? En las redes. Le digo, tené cuidado porque las fake news, es decir, las noticias falsas, también aparecen en las redes. Sí, sí, ¿no? totalmente. Digo, puede verse afectada la imagen que tengo de mí mismo, puedo empezar a creer cosas que aparecen allí que no son que verdad. no suceden. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Se te ocurre? No, creo que básicamente es lo que vos acabas de decir, ¿no? Y lo que hablamos que es el leitmotiv de este momento. Claro. Es la alteración mental, porque mucho de eso me deprime. Me deprime y también me causa ansiedad. Me causa Si ansiedad. me deprime y me causa ansiedad, yo estoy permitiendo que ese proceso biológico, que es el estrés, esté llenando a mi cuerpo de adrenalina, noradrenalina y cortisol, que es el paso previo a enfermarme. Claro.
Entonces, acá es más serio de lo que uno le parezca, De lo que uno cree. de acuerdo al lugar que uno tenga y le dé en la vida al celular. Ujú, ujú. Estoy pensando otro riesgo, porque muchos utilizan su celular como un medio para generar recursos. Ujú. Y muchos viven. El otro día escuchaba Sí. a una panelista que le ofrecieron ser panelista, valga la redundancia, en un programa de televisión y dice, por lo que me pagaban no tiene sentido. Trabajo en las redes, manejando mis tiempos, mis horarios y genero mucho más recursos, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente haciéndolo de esta manera. Entonces digo, no nos puede llevar también a consumir desmedidamente porque nos están mostrando que lo que allí hay es necesario consumirlo. Claro. ¿No? Sí. Pienso cosas que van, Sí, pueden son generar. todas oscilaciones Claro. en las que uno, hay un montón de películas, ¿no? Que Ujú. uno ve, yo he visto un montón de series y películas de Netflix que muestran el atrás de esas escena. personas de que viven de las redes sociales, que aún están en una situación grave de salud, pero están ahí filmándose porque todos los seguidores y están ahí medios anestesiados y están contando los me gusta que tienen y uno ve el poder que tiene, porque la Exactamente. idea central no es enojarnos con la tecnología ni No, negarla, claro. porque existe. Lo que es fundamental en todo esto es romper el vínculo del cerebro con el celular, para poder decir y enseñarme y demostrarme a mí mismo en mi realidad que yo soy el que decido qué hacer con mi vida y dónde focalizar mi atención. Eso creo que es el corazón del tema. Absolutamente, absolutamente. Bueno, le cuento si se acaba de sumar que estamos charlando con Edith Monjau. El tema es la salud mental y las redes sociales y los mensajes los recibimos al 11 2777 0000 y escribiendo desde el exterior es más 54 911 2777 0000. Empezamos ya a recibir los mensajes que iremos compartiendo. En todo momento, en los 20 minutos que llevamos de charla, hablamos mayormente de los adolescentes. Ahora, quiero preguntarte esto, ¿están los adultos tan o más enganchados que los adolescentes, niños o adolescentes en las redes sociales? Sí, sí. 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 Bueno, vos pusiste un ejemplo, ¿no? De gente que limita su accionar social. Sí, pero lo bueno es que también hay mucha gente que se da cuenta que no quiere eso. Absolutamente. Justamente se comunicó conmigo cuando vio la publicidad de una amiga Marina y me dijo, ay Edith, justo tengo una actividad en ese horario, no puedo ir y me interesaba tanto porque la verdad que este tema me llega hasta angustiar. Ajá. Me dice, porque yo soy contadora, trabajo en una empresa de desarrollos digitales y cada vez hay más elementos suplantativos de todo el accionar humano. Ahora nosotros redactábamos ciertos mails ante tantas circunstancias y ahora se están generando mails automáticos para que ni siquiera, o sea, que lo veía todo esto con una frialdad, porque dice uno en un mail pone su intencionalidad, Claro. su emocionalidad. Ella es una persona muy dinámica, muy apasionada con todo lo que hace, y es como que se sentía amenazada, dice, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y tengo una hija, me preocupa por mi hija también, ¿no? Claro. El tema es que nosotros no podemos negar lo que está pasando con la tecnología porque no sería inteligente ponernos Sí, no en sería contra. sensato, claro. Pues yo me acuerdo el año pasado hice un curso en la Universidad de Córdoba y se habló de la IE, de la tecnología. Y daban porcentajes de año tras año cómo aumentaba la ciencia, en lo biológico, la ciencia médica, la ciencia psicológica. Y la tecnología le ganaba 4 veces a todos los demás avances. Claro. Entonces, si nosotros somos conscientes de esa realidad que no podemos manejarla, lo mejor es aceptarla. No implica que aceptemos todo, Claro. pero sí que nosotros sepamos que hay algo que no va a cambiar, que está avanzando, que obviamente hay un negociado muy grande en todo esto. Hay intereses por detrás, ¿no? Hay intereses por detrás
que es algo muy importante que lo veamos y que los chicos también lo vean, ¿no? Porque, por ejemplo, los papás a veces te preguntan, ¿y cómo hago? ¿Cómo le explico esto a mi hijo? Y bueno, hay muchas formas, no decirle, en mis tiempos, o cuando yo jugaba a la pelota, no. Porque no tiene que ver con su realidad. Y eso no va. Si empezamos así, ya está todo perdido. Pero lo que sí, hablarle, explicarle lo que pasa con las redes sociales, lo que pasa con su cerebro, y decirle, hay grandes negociados y millones de dólares que las empresas invierten años tras años en conocer el cerebro tuyo y mío para generar algoritmos que hagan que vos estés scrolleando una y otra vez, y para que tengas cada vez más apego a tu celular. De esa manera el chico un poco desplaza la bronca del papá que le dice larga el celular, desplaza hacia la realidad. Nosotros tenemos que saber que todo eso está manejado por empresas que digamos que han tomado el monopolio del rubro, y no podemos dejar de aceptar que es así, pero sí podemos hablar con nuestros hijos, explicarle de esa manera, explicarle que su cerebro es como la computadora, que sería el hardware y el software, y todo eso. ¿Cómo te sentís vos después de que estás una hora con TikTok? Contame, ¿tenés ganas de hacer algo? ¿A vos te das ganas de hacer algo? Tener ese tipo de diálogo en el que pueda encontrar un papá que no está juzgando, sino que lo quiere ayudar mostrándole una realidad. Porque si bien hay que poner ciertos límites que son saludables, porque obviamente el tema de la salud se ve notablemente dañado y afectado. ¿Por qué? Por el hecho del celular hasta cualquier hora. Claro. Nosotros sabemos que hay otra hormona que se llama hormona de la oscuridad, que es la melatonina. La melatonina se segrega a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Si yo 2 horas antes no apago el celular, no va a venir la melatonina, no va a venir el sueño. Vos sabés que hay el tema de los cronotipos biológicos, todos pertenecemos a algún cronotipo biológico, ¿no? O sea, se da la metáfora de la alondra o el búho. Claro. La alondra es un pajarito muy madrugador, a las 5 de la mañana empieza a saltar por las ramitas, se puede escuchar su vocecita, su canto, y hace todo su recorrido y ya son las 5 de la tarde, las 6, y ya empieza a declinar su actividad y se va a dormir temprano. Me estás describiendo. Ah, sí, bueno, sí, somos dos. Soy muy diurno, somos dos. Fui muy diurno en general, pero ahora que estoy avanzando en la edad, me doy cuenta que todavía disfruto aún más de ser diurno. Bien, somos dos. Sí. Y realmente yo también lo disfruto. Sí. Y tengo, aparte me doy cuenta que tengo una, ¿cómo decirlo? Una claridad mental a la mañana que no la tengo cuando cae el sol, especialmente en el invierno. Totalmente, eso lo vemos a esta edad. Que baja la luz. Y ahora esto lo vemos siendo que paradójicamente me gusta mucho el invierno. No lo padezco como tal, pero me doy cuenta que la energía va decayendo, ¿no? Claro, bueno, sí. Tu cronotipo biológico es la alondra. Pero existe otro, que es el búho. Que parece que en general somos la gran mayoría de los argentinos, dicen, ¿no? Dicen que tiene que ver con la cultura un poco. Hay culturas que... Sí, ¿no? Hay un 50% de genética y todo lo demás son adecuaciones, ¿no? Pero bueno, también hay cronotipos mixtos, ¿no? Claro, sí. Pero el búho es el que hasta las 11 de la mañana, recién aparece y abre sus ojazos, y después son las 11 de la noche y está todavía en las ramas y la sigue. O sea, nosotros tenemos que identificarnos, ¿soy búho o alondra, no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy... mi cronotipo tiende a dormirme tarde, a veces mi aliado va a ser el celular, pero va a haber un gran daño en cuanto a un proceso tan saludable y necesario como es el sueño. Claro. Porque el sueño no es me dormí, descansé, viste que antes decían el cerebro descansa durante la noche, trabaja más que de día el cerebro, porque hay todo un sistema de limpieza de desechos tóxicos, de todo el trabajo celular, que si no se hace bien,
cumpliendo las etapas de sueño profundo, eso va dejando toxinas que llevan a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Claro. O sea que es muy importante el sueño. Hay gente que no le da importancia. Claro. Nosotros tenemos que dormir mínimo 7 horas para que se produzcan en las etapas de sueño, la etapa, que son de 1 hora y media cada una, la etapa de sueño profundo, para que nuestra salud mental esté conservada. O sea, fíjense que si nosotros estamos con el celular hasta las 1500 y no me puedo dormir, y al otro día me tengo que levantar, Claro. y encima el celular lo que hace es muchas veces un sueño muy superficial, que esa luz azul que genera la pantalla hace que no se logre en la etapa del sueño profundo. Por eso se aconseja 2 horas antes no usar el celular. Leí el otro día que hay 3 cosas que uno no debe hacer muy pegado al momento que va a dormir. Una es las pantallas, otro es el ejercicio físico intenso y el otro es la alimentación, ¿no? Siempre, Exactamente. ¿no? Cosa que, por eso mencionaba yo el tema de la cultura, cosa que nuestra cultura no nos ayuda demasiado en ese Exactamente. sentido, ¿no? Nosotros trabajamos, comemos cualquier cosita al mediodía y esperamos la noche para reunirnos con la familia, para comer rico. Entonces, es verdad. Y lo interesante que decía un artículo el otro día en el diario es que, sumado a eso, después nos despertamos muchas veces tan temprano por obligaciones, tan temprano como los que son búhos y se van temprano a la cama a dormir. Exacto. ¿No? Entonces eso se ve afectado. Ahora, volviendo al tema de que si los adultos están tan o más enganchados que los niños o adolescentes con el celular, digo, ¿cómo afecta esto a la crianza de los hijos? ¿No? Padres que estén tan compenetrados con el celular que, entre comillas, desatienden ciertas cuestiones referidas a los hijos. Eso es tremendo y realmente a mí lo que más me preocupa, desde el vamos, hablaste de hijos, la etapa en que la mamá tiene al bebé. Claro. Porque la primera etapa de la vida determina la salud mental y física de toda la vida. Creo que lo hablábamos, uno de los primeros temas. ¿Qué pasa cuando la mamá está con el bebito, está dándole el pecho, lo tiene a UPA y está con el celular? O sea, es algo totalmente nocivo. ¿Por qué es algo nocivo? El bebé registra el tono muscular de la mamá y lo reconoce. Cuando la mamá está teniéndolo y está manejando, porque obviamente si estamos, por más que sea leve el movimiento, lo registra. Cambia el tono muscular. Cambia el tono muscular. Y eso realmente altera al bebé, porque el bebé lo percibe como que me están cambiando a mi mamá. Claro. O sea, un desconocimiento, es un displacer, Qué es un displacer. Aparte que yo me doy cuenta cómo les cuesta a las mamás hoy en día conectarse con el bebé. Es fundamental que la mamá tenga a su bebé, que lo mire a los ojos, que le hable, que le sonría, que pueda generar ese contacto. Para el bebé, ella es su mundo, es su único mundo. Recién dentro de unos meses va a pasar la aparición del papá en una dinámica muy saludable, como para que ese bebé se dé cuenta que en la familia son 3, Claro. que no es el dueño de la mamá. Toda una cosa muy, muy bonita que se da cuando el papá acompaña a esa díada, a ese bebé y a esa mamá. Pero la realidad es que a veces a las mamás le cuesta conectarse con ese bebé porque tiene demasiado conexión con las redes sociales. Porque es demasiado estático un bebé que está así, y las redes sociales me ofrecen permanentemente un dinamismo en las noticias. Es más, la repetición automática que tengo en las redes, sin moverme, de todas las publicidades, genera que de pronto me parezca demasiado estático ese trabajo con el hijo, ¿no? Claro. Y bueno, y lo mismo que la forma de darle el celular cuando no lo quiero. Antes, ¿te acordás cuando éramos chicos nosotros se le llamaba a la tele el chupete electrónico? Sí, claro. Y ahora, hoy una persona me estaba comentando que se asombró de un bebito que en el colectivo, la reacción del bebé cuando la mamá recibía notificaciones y miraba el celular, cómo se desesperaba el bebé cuando se lo guardaba la mamá y lo tenía.
cuando se lo sacaba. O sea, y me dice, ¿por qué? Yo digo, pero es que probablemente ese bebé no tenga una mamá que le dedique tiempo hablándole, que le dedique tiempo jugándole, mostrándole un objeto, usando tiempo para mostrarle la textura diferente de un objeto, el ruido que hace tal objeto, el poder rotar las hojas de un libro. Entonces, lo único que ve dinámico el chico es eso. Claro. Es tremendo, para mí es un tema tremendo porque a veces pensamos qué va a pasar con los chicos, ¿no? Porque a veces hay cosas que nos han enseñado y que hemos enseñado que son la base y tenemos convicción, que es la base de la salud mental. Y bueno. Y eso se está viendo alterado, ¿no? Y eso se está viendo alterado, especialmente cuando está alterado órganos, ¿no? Vos hablaste de la dopamina, ¿verdad? En varios momentos. ¿Qué pasa cuando está desequilibrada? Bien, ¿no? La dopamina, que como dije es la estrella de hoy, porque es la que produce esos cambios cerebrales tan dañinos. Cuando está baja, la dopamina crea apatía, falta de interés, incluso hasta patológicamente está presente cuando hay mal de Alzheimer. Cuando está elevada, crea aceleración, crea adicciones y crea una aceleración muy marcada. Y lo que pasa que la dopamina es el motor de todo ese funcionamiento excesivo que me lleva a consumir tanto las redes sociales. Porque lo que sucede es que hay un mecanismo que se llama bucle de retroalimentación variable, que es el que se da cuando estoy repitiendo y pasando y pasando y pasando. Ese es el mecanismo al que explotan los algoritmos y las plataformas digitales, están apuntando a explotar al máximo ese bucle de alimentación, de retroalimentación que se da, que es lo que genera que nosotros tengamos cada vez más deseo de agarrar el celular. Claro. O sea, hay gente que no puede estar sin agarrar el celular, pero no te sonó, no hay notificación, es como que ya es parte mía. Por eso es tan importante proveerles a los chicos de otros objetos, que tengan un libro en la mano, que tengan hoja, que tengan papel, otros momentos, salir a caminar, contacto con la naturaleza. Ha cambiado incluso la dinámica, dicen, de los chicos con respecto a lo lúdico, ¿no? Con respecto a lo recreativo. Y que es tan importante el juego alrededor de una mesa con la familia, que es prevención total de enfermedad mental, adicciones, todo eso que se va perdiendo, ¿no? Y bueno, es tan importante que como papás no sigamos a la manada en lo que hoy nos propone, ¿no? Que si nosotros queremos otra cosa para nuestros papás, para nuestros hijos, como papás nos animemos. Yo he hablado con mamás que me dijeron, todos los compañeros de mi hijo tienen celular menos el mío. Porque con mi esposo no estamos de acuerdo que tenga un celular hasta tal edad. Que lo carguen, que le digan, tenemos esa convicción. Y a veces hay que ser diferente en lo que tenemos convicción, pero lo importante es que como papás nos animemos a tener convicciones, porque a mí me gusta esa metáfora que hay en la Biblia, que habla de que los hijos son como saetas habidas en la juventud, de manos del valiente, ¿no? Eso es una flecha, la saeta la tiro, ¿a dónde la tiro? La saeta no se tira al tuntún, ¿no? O sea, si yo realmente tengo mi hijo y tengo sueños claros y sé qué es lo mejor para él, obviamente voy a tener que generar dolor a veces con los límites que le ponga, pero debo ser clara y en los límites, y decir el celular, en la pieza no entra el celular. Y bueno, pero es el despertador, usemos otro tipo de despertador. No es en la pieza, a la hora de comer, no se prende el celular, no estamos con el celular. Hay familias que tienen la cajita del celular y todo ponen la cajita en el momento. Cada uno puede idear lo que quiera, es todo válido. Acá lo que hay que rescatar, el momento familiar, donde lo más importante sea el otro.
y donde surgen temas que de otra manera a veces no saldrían. Claro, absolutamente. Como antes se pactaba no mirar televisión, por ejemplo, ¿no? Para generar diálogo en el ámbito de la familia, especialmente en la cena, ¿no? Que es el ámbito que solemos compartir todos. ¿Cómo fueron los resultados? Y te cuento por qué te pregunto esto, por ejemplo, de las evaluaciones PISA. He leído en varios momentos de que la Argentina no sale bien parada. No, la Argentina está del medio para abajo. Del medio para abajo, correcto. Es lo que leo, por lo menos, sin conocer en profundidad el tema. Y la pregunta es, ¿ese bajo rendimiento escolar lo asociás con temas como, por ejemplo, la tecnología? Claro, justamente se asocia los estudios que se han hecho, especialmente lo referido a la comprensión lectora. También han sacado como dato que la comprensión de un chico en un celular, en un smartphone, no es lo mismo que si leyera en otro tipo de plataforma, en un papel o en una pizarra, porque es muy sesgado la lectura en un lugar y se pierden muchos detalles. Sí, es una lectura sumamente superficial y también ayuda a que el vocabulario de los chicos sea cada vez más pobre. Claro. Sí, totalmente. Totalmente atribuía, porque justamente de ahí era el dato de que los chicos sacaban el dato de que se distraían. El 80% de los chicos dijo que se distraía por tener el celular en clase. Entonces, eso es un dato que lleva a que la realidad es que lo que genera el celular es algo, desgraciadamente, que se traslada al estudio también, al aprendizaje. Es proporcional. Es directamente proporcional, porque esa repetición, esa cosa automática del estímulo a través de avisos, de cosas nuevas, de música, todo eso hace de que yo, cuando estoy en clase, lo apago. ¿Y qué hace mi cerebro? ¿Cómo se acomoda? O sea, no genera un cerebro que no tiene tolerancia a muchas cosas. Y una de las cosas que sesga es la tolerancia al aburrimiento y a lo que me cuesta, porque eso no me cuesta nada. Entonces, cuando tengo que ponerme a sacar un problema, a deducir algo que no tiene una comprensión fácil... Quiero volver a lo que me da satisfacción inmediata. Claro, y el aburrimiento es fundamental, porque es la base de la creatividad. Los grandes científicos han usado momentos de aburrimiento para los grandes descubrimientos. Y hoy asusta que hoy el chico no puede estar aburrido. Y los padres a veces también lo aceptan. Esos momentos de aburrimiento pueden ser la base de algo brillante. De algo brillante, claro. Tengo una pregunta que me surge. ¿Podemos trasladar esto que acabas de describir, y en general, ¿no? Adultos y niños, no solamente a las redes sociales, sino también a los mensajes, ¿no? Cuando uno escucha o tiene la notificación encendida y decís me entró un mensaje, incluso puede ser laboral, puede ser que haya surgido algún tema familiar serio, todas estas cuestiones, o cuando tengo el teléfono apagado una hora y lo enciendo y me encuentro que estoy lleno de mensajes. Incluso me ha pasado que me ha quedado un mensaje abajo sin contestar porque no me di cuenta de la cantidad que tengo, y a veces tienen que ver con temas laborales o cosas que vamos resolviendo personales durante el día. Esto nos genera también cierta ansiedad, cierto fastidio, ¿por qué no decirlo? Yo creo que a veces es muy saludable ponerle horario, así como los papás, algunos dicen 2 horas de celular por día. Correcto. O 1 hora, le toma cuando llega el tiempo, se acabó. De la misma manera, hay personas que durante el día dicen o miran el celular a tal hora y a tal hora. Yo, por ejemplo, no tengo activadas las notificaciones de los mensajes. Yo igual. Yo no los tengo activados. Cuando puedo, las miro. Yo igual. Entonces, eso se puede hacer. Lo mismo que algo muy, muy saludable es a veces usar las redes sociales en la computadora, no tenerla en el celular. O de pronto tenerla en carpetas ocultas, no en la pantalla.
También poner la pantalla en tonos de grises, quitarle el color para que el estímulo no sea tan atractivo. Claro. Hay un montón de cuestiones que uno puede hacer para defender la salud propia y de los hijos, ¿no? Una pregunta que me surge es cómo hablamos con nuestros hijos acerca del uso sabio de estas cuestiones tan maravillosas si están utilizados sabiamente, ¿no? Bueno, algo así como lo que dijimos hace un ratito, ¿no? No ponernos en jueces porque a los hijos no les gusta, a los chicos no les gusta que le digamos lo que tienen que hacer, ni desde mi experiencia yo te lo digo, pero haciéndolos razonar, así como dijimos antes, ¿cómo te sentís después vos que vos estás una hora con el celular? ¿Ganas de qué? ¿Tenés ganas de algo? O explicarle la metáfora del software y el hardware, de cómo funcionamos en base a eso, y también explicarle lo de que los grandes negociados que se hacen en base al estudio de los cerebros para que las plataformas digitales puedan manejarnos y estimularlos a decirle, vos sos un chico independiente, vos querés llegar a algo en la vida, no te podés dejar manejar tan fácilmente. Claro. Vos tenés que decidir cómo hacerlo. Si vos te aceptás las condiciones del escroleo constante, de estar todo el día en la red, de creerte todo, ¿qué vas a hacer? Vas a estar sometiendo tu cerebro a lo que ellos están queriendo lograr en vos, que no te separes del celular. Yo te propongo como mamá, yo te propongo como papá, que vos produzcas, logres un corte entre tu cerebro y tu celular. Y que vos seas dueño de tu cerebro, que vos decidas dónde poner tu atención y dónde concentrarte. Y es algo paulatino, en esto no es de un día al otro el cambio. Generalmente este tipo de cosas obedece a cambios paulatinos que no hay que temerle, porque de la constancia va a haber resultados. Lo importante es que lo que vamos logrando no nos volvamos atrás, porque el chico es muy susceptible a ese tema, ¿no? A ese tema, a lograr. Claro. Ahora, qué desafío, ¿no? Sí. Llevar al adolescente, al joven, a reflexionar sobre la cuestión, ¿no? Exactamente, pero Es también un hablarle de desafío. su cuerpo y qué bueno es que le dedique más tiempo a la gimnasia, a caminar, a andar en bicicleta, a todo lo que sea su cuerpo, para lograr una independencia, una vida saludable. Y este tema de las redes es parte de eso, que entiendan que así como les decimos, bueno, alimentate bien porque así tu cuerpo está saludable, bueno, de vez en cuando una comida chatarra, pero normalmente en la semana comamos sano, todo esto es también parte de lo que yo quiero de tu vida, que vos seas sano mentalmente, aún en el uso de un objeto que quiere doblegar tu voluntad. Pero yo quiero que vos seas libre, no que seas un dominado. Entonces la bronca va todo para los grandes negociados. Qué tremendo desafío, ¿no? Bueno, mientras estamos charlando con Edith, están apareciendo las redes. A ver, allí están las nuestras, pero vamos a poner las de Edith. A ver si podemos ponerlas. Contame qué tenés. Allí están. Bueno, tenés YouTube, tenés Instagram y tenés Facebook. Exactamente. ¿No? Y son tu nombre y tu apellido. Tal cual. Es muy simple, ¿eh? Así que si alguien se quiere contactar con vos, puede hacerlo por medio... Totalmente, ¿no? con mucho gusto. Por medio de estas redes que están disponibles. Yo pensaba, Edith, ¿es posible hacer una desintoxicación de nuestro cerebro y nuestros hábitos? El otro día vino un invitado y cuando le preguntamos qué redes quería poner, dice, espera porque estoy haciendo una desintoxicación de redes, dice, al punto tal que me olvidé, porque era su nombre y un guión bajo, si no me equivoco, y se había olvidado el detalle, ¿no? Dice, producto que estoy dejando un poquito todo esto por este tiempo, y digo, ¿es posible hacer esto? Sí, claro que sí. Estos pasos que nosotros hablamos de poder decir, restringir,
ayudarnos con el reloj, a veces con horarios, en los cuales podemos hasta diagramar y no solo en un documento de Word, que a veces vamos al documento de Word, al blog de notas del celu, animarnos a usar el lápiz y el papel, que es mucho más saludable y que a nuestro cerebro le hace mucho bien, y reprogramar nuestra vida, reprogramar nuestro día y darnos cuenta, en función de nuestra salud mental, qué es lo que estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar para tener una vida más saludable. Entonces, nosotros lo podemos programar, así como decidir que el celular no entra a la habitación, poder decidir en la primera media hora del día no hay celular. O sea, ¿con qué nos conectamos? Con las redes, nos despertamos. El otro día leí un informe de lo importante que no es, que es encender, perdón, lo importante que es no encender el celular en el primer instante apenas uno se levanta. Y explicaban algunas cuestiones físicas incluso, ¿no? Claro, físicas, porque ese estímulo de la pantalla, o sea, que ya me programa mi día, cuando en realidad, por eso yo te decía esa metáfora al chico, que el chico ama la libertad y quiere ser él, usar de que es un esclavo en un montón de... Porque yo de pronto, en vez de organizar mi día, de acuerdo a la impronta de mensajes, a las cosas que yo reciba, ya mi día está orientado. Claro. Entonces no hay nada mejor que abrir los ojos, hacer cosas saludables, como por ejemplo, soy una criatura divina, conectarme con el Creador, aunque estoy desde la cama, agradecer. La gratitud es un componente fundamental para un cerebro sano. Tiene connotaciones biológicas saludables. Esto lo dicen aún las personas que no tienen fe. No tienen fe religiosa. Lo que es agradecer, así que algunas personas en su cama hacen ejercicios de estiramiento, conectarse con el Creador, pensar cómo me voy a levantar. O sea, no saltar de la cama, incorporarme de una manera... Sí, muchos hacen énfasis en eso. Claro, ¿no? porque hay gente que se levanta mal y se levanta abruptamente y muchas veces no le da el tiempo a la irrigación del cerebro y puede tener un problema. Así que pensar cómo me voy a... Cuidar la cajita, ¿no? Esto es el estuche que no tiene nada más ni nada menos que nuestro espíritu. Claro. Así que lo tenemos que cuidar. Es relevante. Totalmente. Es relevante. Ahora, hay una, si me permitís la expresión, una vedette que ha aparecido en estos últimos 2-3 años, que es la inteligencia artificial, ¿no? que ahí se juega en conjunto, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas le ves a esta cuestión? Bueno, como decíamos antes, con los avances tecnológicos nos tenemos que amigar y aceptarlos. Correcto. Y son realmente útiles. Vos fíjate que en medicina el margen de error de la inteligencia artificial es menor que la humana. Sí. O sea, eso ya es soberano en el sentido de, chapó, tenemos que aceptar la realidad de que tiene condiciones que nos ayudan mucho. Yo creo que no reemplaza la mente humana en absoluto, pero lo que es importante que nosotros, por ejemplo, el que lo consulta, sepa, ¿no? A un tema que me enseña la inteligencia artificial. Claro. Por mi parte, nutrirme de ese tema. Es muy práctico cuando querés armar un trabajo, de pronto en cuanto a extractar temas, importancia, priorizar, jerarquizar, es muy, muy útil, pero creo que no tenemos que reemplazarla. Como hablamos del fuego, también tenemos que saber darle su lugar. Nosotros el fuego, sea bueno, sea malo, para algo bueno o para algo malo, no está en cualquier lugar, está en un lugar determinado, en la hornalla, en el horno, en el hogar, en la estufa. Bueno, y nosotros tenemos que saber que la inteligencia artificial también tiene ciertos lugares, porque muchas veces los chicos suplantan la inteligencia artificial por la búsqueda del saber. Y hay algo maravilloso que es la búsqueda en los libros, esa búsqueda por un concepto que de pronto desconozco y que de un autor y de otro me puedo nutrir. Claro. Y creo que eso se lo tenemos que
que decir a los hijos, ¿no? No aceptar. Es muy fácil de pedirle a la IA algo y decir, "Ah, te quedas mal". Mirá, que nadie lo podría haber hecho mejor. ¿Para qué me voy a preocupar? Claro, y sumo a esto que hay que tener cuidado, porque lo he probado, de que puede proveernos información no demasiado fehaciente. Es así. Es decir, combina datos reales Con con otros que no lo son. Y se llama la alucinación, Claro. porque es de algo que nos enseñaron también cuando hicimos el curso, la IA alucina. Claro. La IA, y si no, pruébenlo hablándole, que se van a dar cuenta que muchas veces va a decir cosas que están fuera de contexto. Claro. Y que no son reales. Pero el error es nuestra postura cuando nos ponemos en un lugar en el cual le damos a la IA el lugar que no le corresponde. O sea, Dios nos dio un intelecto, nos dio un cerebro, y la búsqueda de conocimientos debe estar dada por esas condiciones de mi inteligencia, mi atención, mi concentración, mi memoria, mi pensamiento. Todo eso Dios lo puso para que nosotros, Dios habla mucho de la ciencia en su palabra, ¿no? El hecho de la búsqueda, del aprendizaje, es una búsqueda muy saludable el saber. Y a veces nos puede ayudar la IA en organizar esos saberes, en priorizar, en jerarquizar. Pero no tenemos que dejar de nutrir a nuestro cerebro el hecho de poder tener búsquedas saludables y escudriñar textos, comparar autores, porque eso es algo que es sumamente saludable para mi inteligencia. Claro, claro. Bueno, hemos dicho, nos quedan algunos minutos, pero hemos dicho un montón de cosas, ¿no? Y una de las últimas preguntas que yo pensé para hacerte es, ¿podemos ser o desafiarnos a ser prudentes en el uso de las redes, de la tecnología? Sí, por supuesto. Podemos, ¿no? Por supuesto. A mí al respecto hay una frase que me gusta: la prudencia no yerra. Claro. Y me encanta, cierto. porque cuando somos prudentes no nos equivocamos nunca. Claro. Claro. Entonces está bueno nutrirnos de las partes adversas que puede tener la inteligencia artificial, los errores que pueda tener, y no darle en nuestra vida el lugar que haga que le robemos a las capacidades que Dios nos dio para ejercitar, que le demos el lugar a la tecnología. Porque eso reduce nuestro margen de capacidad de resolución, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que tiene un montón de funciones: la resolución de problemas, la capacidad anticipatoria, el hecho de decir, si hago esto, va a pasar esto, no, pero mejor si hago tal cosa. Toda esa elucubración de posibilidades que Dios nos dio a través de la corteza cerebral, que somos de la creación, el ser humano es el único que la tiene, la corteza cerebral, para juicios de valor, para de pronto nuestra actividad social, todo eso por algo lo dio. Claro. Y nosotros lo tenemos que cuidar y ejercitar. Absolutamente, absolutamente. Bueno, llegan los saludos de Matías de Junín de los Andes, en Neuquén. Jorge Ulogne nos dice que en las casas, en la mesa y en la reunión familiar, los celulares deberían estar apagados. Fácil, simple y efectivo. Bueno, totalmente. Gracias a todos por los mensajes y por los comentarios. Bueno, nos vamos desafiados, entonces, a utilizar de manera sabia estas herramientas, ¿no? Exactamente, tomemos autoridad sobre ese tema, que no nos veamos manejados haciendo cosas que todo el mundo hace, porque de repente ya entré en un circuito dopaminérgico que no puedo soltar el celular, no puedo dejar de mirarlo. Si me está pasando eso, tengo que pensarlo, tengo que replantearme y decir, lo saco de mi vista, lo pongo en un cajón y trato de tener cada vez menos contacto, y de pronto hacer la prueba de 10 minutos. Si yo tengo ganas de agarrarlo ahí y cuento, miro el reloj y por 10 minutos
no lo hago, voy a ver cómo ha bajado la ansiedad. Claro. Y eso es una prueba y una realidad, ¿no? Que va a hacer que pueda tener un rendimiento mejor para mi memoria, para el estudio, para ser mejor estudiante. Pensando en la analogía con la que comenzamos, permitir que las redes sociales calefaccionen el ambiente, ¿no? Calienten mi comida, pero nunca que incendien la casa. Tal cual, tal cual. Es algo, es una herramienta. Una herramienta. No puede tomar el control de la vida, ni de la familia, ni de mi psiquismo, ni de mi estudio. Es una herramienta. El control lo tengo que tener yo. Absolutamente. Gracias, Edith, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias por la charla y por inspirarnos y por animarnos. Bueno, un gusto. Bueno, nos estamos yendo ya a las puertas del fin de semana y nos estamos encontrando, si Dios lo permite, el lunes, 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.